Ya estamos de regreso en la entrevista de los domingos de Portavoz Noticias. Hoy estamos conversando con la profesora Paulina González, y le digo profesora porque además de ser ingeniero civil y tener un magíster en ingeniería sísmica, es docente de la Universidad de Santiago de Chile, de la USACH. Y dice que no tiene ningún problema con vivir en departamento, así que en Chile hay que tener confianza. Bueno, estaba entregando este dato de que nuestro país liberó el 35% de toda la energía sísmica en el siglo pasado, empujado en gran medida por el terremoto de Valdivia de 1960. ¿Usted recuerda, me imagino, bueno, usted era muy chiquitita, pero igual. Era pequeñita en realidad. Debe tener muy clarito en su memoria algunos datos que puedan resultar impresionantes para la gente de hoy. Hay algunas generaciones que no vivieron esa época, porque tienen que saber que ese terremoto fue grado 9,5. 9,5. Recientemente hemos tenido el 27F, ¿verdad? 8,8. No podemos ni llegar a imaginar lo que podría ser 9,5, pero hay gente que nos está viendo y lo vivió probablemente. Claro. ¿Qué cosas pasaron en Valdivia, por ejemplo? A pesar de que era muy pequeña, pero después con mis estudios yo revisé la literatura sobre el tema, que es uno de los terremotos más grandes del mundo. Una de las características que, bueno, a nivel científico, pero sí se puede explicar, que ese terremoto dejó a la Tierra vibrando. Es el único terremoto que ha hecho que la Tierra completa tenga vibraciones por un tiempo después de la ocurrencia del sismo. Ahora, vibraciones imperceptibles para las personas, pero que fueron medidas en ese tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre un terremoto 8,8 y 9,5, no solo en magnitud, sino que para que la gente tenga una idea de lo que significa? Claro, es que la escala de magnitudes se mide en una función que se llama logaritmo. Bueno, los estudiantes de ciencia media tienen que saber lo que es la función logaritmo. Entonces, eso hace que un grado en la escala, aproximadamente una diferencia de 30 veces del grado inmediatamente anterior. ¿30 veces? Casi 30 veces, violento? porque entre un 8,8 y un 9,5, bueno, claro, es 0,7, pero como es escala logarítmica, podríamos pensar 28 veces, porque sube muy rápido la escala en relación a la diferencia. Paulina, cuénteme, nosotros desde que llegaron los españoles acá pudimos comenzar a tener estudios respecto de la historia sísmica de este rincón del mundo. Se empezó a escriturar, y ahí tenemos algunos registros de cómo fue la historia sísmica nuestra. Pero, a ver, reglamento estrictamente sobre cómo construir en Chile, lo tenemos probablemente de 1939, terremoto de Chillán. De Chillán, claro. Y de ahí en adelante siempre hemos ido perfeccionando las normas hasta llegar al año después del terremoto de Valdivia, el 72, a tener la norma que tenemos hoy día. La primera norma oficial, claro. Y eso hace que hoy día nuestras construcciones sean muchísimo más resistentes. Sí, o sea, se han incorporado las disposiciones que permiten hacer un diseño sismo resistente. O sea, todos los edificios, porque esa norma es para edificios. Hay normas para estructuras industriales, que es la norma 2369. Y otras normas, bueno, chilenas no, si hay otras estructuras que tengan que diseñarse, está permitido en Chile usar normas extranjeras, pero la norma que hay que respetar por ley, si no el calculista va preso, son las normas NSH 433 y la norma 2369. NSH 433, esa es la norma que nos ha salvado de muchas situaciones complejas. Y esa norma tiene modificaciones con una cierta periodicidad, dependiendo de los avances en los estudios que se hacen en las universidades y también en las oficinas consultoras de cálculo estructural. Y es lo que va ocurriendo, ¿verdad? Porque cada terremoto nos va demostrando un poco, o nos entrega nuevos antecedentes respecto al comportamiento de la Tierra, en fin, y las modificaciones que tenemos que ir haciendo. Fíjense que yo quería compartir con ustedes y con la profesora, hace unos días escribí en Twitter y en Instagram que no nos dejemos llevar por falsos expertos que vaticinan terremotos y maremotos con fecha, con hora, porque no hay ningún instrumento en el mundo que nos permita anticipar con esa precisión y decir, mira, en esa época va a ocurrir. Se han hecho estudios, el Servicio de Sismología de los Estados Unidos lo hizo en California, predijo que en el año 1993 iba a haber sí o sí, de acuerdo a la ocurrencia hacia atrás, debería haber un sismo grado 6. No lo hubo. Ocurrió 21 años después, o sea, ni siquiera las personas que se preocupan de verdad de estudiar esto pueden decir en tal fecha va a haber. Sin embargo, a mí lo que me sorprendió después de haber escrito esto en las redes sociales es que mucha gente dijo, bueno, cada uno cree lo que quiere, o bueno, porque hay gente que le achunta, me contestaban. ¿Usted ha estudiado esta materia? Claro, de hecho hay grupos científicos que se han dedicado al tema de
buscar la forma de predecir la ocurrencia de un terremoto. Lo que hay, las herramientas matemáticas que hay, son herramientas estadísticas, o sea, y de teoría de probabilidades. Uno podría hacer un modelo probabilístico y decir con una cierta probabilidad, o sea, nunca puede tener la certeza absoluta de hacer una predicción con día y con magnitud. No hay patrones tampoco. No, porque los patrones son aleatorios. O sea, de hecho, tal como tú indicabas, desde la historia republicana ha habido esa cantidad de terremotos que tú decías, pero desde la llegada de los españoles han habido, tal como hablábamos, de que hay escritura, ¿no es cierto? Porque antiguamente no hay documentación. 1575 aproximadamente. Claro, que ahí fue el primer terremoto que se informa. Que está escrito. Claro, en las costas frente a Valparaíso, y también otro que quedó medio oculta la documentación y que yo la encontré por una casualidad del destino, que está en un diccionario mapuche, de mapudungún a español, y traducían la palabra riñihue. Y ahí encontré antecedentes que informaba el comendador de la época que estaba a cargo de la zona de Valdivia, le informaba al rey que había ocurrido un gran terremoto, que se había inundado la ciudad, todas las condiciones muy similares a las que ocurrieron en el año 60. Y eso está documentado en un diccionario, como te digo, que uno de mis alumnos me lo llevó. Y se describe casi exactamente lo mismo que ocurrió para el terremoto del 60. Y que una serie de indígenas fallecieron ahogados porque los arrastró el agua, porque se embancó el lago Riñihue en esa ocasión, al igual que el 60. O sea, hubo deslizamientos de cerro que embancaron la evacuación del lago, se acumuló el agua, se actuó como un embalse, y al llegar a una cierta altura, obviamente, se produjo la avalancha y eso inundó Valdivia. En el terremoto del 60 también se embancó el lago Riñihue, pero allí había ingeniería y el ingeniero Sáenz fue el encargado de resolver el tema, y lo que hicieron fue dinamitar una parte de este embancamiento para que el agua escurriera controlada. De todas maneras se inundó Valdivia, pero hubo un control del caudal que se fue evacuando en este embancamiento del lago. Y dentro de la anécdota, profesora, porque algunos dirán, oiga, pero los ingenieros chilenos también se han caído a veces, no sé, el puente Caucau de repente. No, perdón, no son ingenieros chilenos. Y inmediatamente, se lo iba a decir, inmediatamente cuando alguien lanza una opinión como esa, dice, pero se acuérdese que la empresa que vino a construir el Caucau no era chilena. No, Entonces, los calculistas y los constructores no fueron chilenos. Usted lo defiende. Son españoles. ¿Y sabe qué más voy a decir en defensa de los ingenieros chilenos? Que cuando nosotros tuvimos recientemente, el 2015, 16 de septiembre del 2015, un terremoto con epicentro en Illapel. Canela Baja, sí. Tenemos que lamentar la muerte de 16 personas. Pero atención con esto, que me parece tremendamente importante, un terremoto mucho menor de 7 grados, por ejemplo, en Haití le costó la vida a 316.000 personas. Claro. O sea, estamos hablando de que en Chile se están haciendo las cosas bien en serio. Sí, no, en Chile, bueno, la normativa sísmica, tal como conversábamos, se ha ido actualizando, pero de siempre ha cumplido el objetivo. O sea, de hecho, cuando se modificó de la norma del 72 al 93, que fue después del terremoto del 85, en realidad el terremoto del 85 nos sirvió para calibrar la norma del 72. Claro. ¿Y qué se hizo ahí? En realidad la norma del 72 funcionó bastante bien. Hubo un solo caso de un edificio que no colapsó, que tuvo daño, que quedó inclinado, no sé si recuerdan, bueno, está en la información periodística, el edificio El Faro, que tuvo una falla también, pensando en el Alto Río, en el primer nivel, una fractura, y el edificio quedó inclinado. Teníamos nuestra propia torre de Pisa, pero con falla estructural. Ya, pero eso sí que daba susto en el caso nuestro. Claro, en ese caso entonces lo que se hizo ahí, bueno, no fue muy bueno tampoco la solución. Dinamitaron el edificio, pero no en una forma adecuada, porque el edificio se cayó como bloque y causó daño en la población que se quería proteger. Bueno, también se cometen errores. Sí. Yo solo por entregar un último dato a propósito de lo que estábamos hablando, en Nepal también hubo un terremoto el año 2015, 7,9 grados, bien lejos del 8,4 nuestro, y ese de 7,9 grados le costó la vida a 8.000 personas. De eso estamos hablando. Bueno, yo quiero, en la última parte vamos a hacer una pausa, Paulina, pero al regreso quiero hablar de asuntos bien prácticos,
porque usted dice, atención, los edificios nuestros tienen esta vibración en cada sismo, pero yo le voy a preguntar a la vuelta, no me lo conteste todavía, ¿cuántos sismos puede resistir un edificio que tiene estas características? Ya, un terremoto fuerte puede ser 2, 3, pero algo adentro va cambiando, ¿verdad? ¿Tiene la misma resistencia? ¿Cuánta es la resistencia que puede llegar a tener? Pausa y regresamos de inmediato, no se vayan. La lengua de señas no es solo mover las manos. También incluye configuraciones faciales y movimientos corporales. Por ejemplo, no debo decir enojado sin configuración facial. Yo digo enojado, Sorprendido, cansado, asustado, contento, bailar. antes y después. No lo olvides. Conviértete en un fotógrafo profesional con el nuevo Huawei P10 que trae Entel. Con 3 cámaras co-creadas con Leica, la marca icónica de fotografía, y disfruta de una experiencia fotográfica increíble. Cámbiate a la red más moderna de Latinoamérica. Entel, vivir mejor conectado. Familia, les tengo que hacer unas preguntitas. ¿Cuánto tiempo tiene mi hermanito en tu gatita? 30 semanas. Más de 13 semanas. ¿Y ustedes cuántos años tienen? Pasadito los 65, mi amor. Papá, mi hermanito, ¿cuántos años tiene? Tiene 1 año y 2 meses. Entonces todos nos tenemos que cuidar. Así que vamos a vacunarnos contra la influenza. Influenza, Javi, influenza. Vacúnate por ti. Vacúnate por ellos y ellas. Infórmate más en Salud Responde y en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.